El equipo que vamos a usar para esta práctica es la balanza rotacional. Observemos que esta balanza rotacional puede dar vueltas en torno a este eje central. Esta balanza consta de este soporte, que lo vamos a llamar soporte vertical lateral. Consta de este otro soporte, que este soporte tiene una marca que indica el valor de 0, ya que esto acá es una regla graduada que me va a permitir medir distancias a partir de este punto, que es el punto central. Por esa razón, a este soporte lo llamamos el soporte vertical central. Justo en el soporte vertical central tenemos un pequeño resorte que está ubicado en la parte superior y trae consigo un indicador naranja. El indicador naranja es el que me va a dar la señal de equilibrio en el sistema, que es la balanza rotacional. Acá podemos colocar una masa, que esta masa colgante es justamente la masa que va a experimentar el movimiento circular uniforme. Acá tenemos una polea y acá por la polea podemos sostener un portapesas, y en ese portapesas puedo colocar diferentes pesas o diferentes masas, que son las masas sobre la polea. De tal manera que el equipo que vamos a utilizar es este que tenemos acá, y estas son las partes del equipo. Ahora bien, inicialmente la balanza debe estar calibrada y en equilibrio. Para calibrar la balanza es necesario que la masa que va a experimentar el movimiento circular, el hilo esté alineado con el soporte vertical lateral, de manera que sobre esta masa van a actuar las siguientes fuerzas. Tendríamos que esa masa va a ser jalada por los extremos, por acá, con un hilo que tiene una tensión 1, va a ser sostenida por acá con otro hilo que va a tener una tensión que llamaremos T3, va a ser jalada hacia acá, hacia la izquierda, por otro hilo que va a tener una tensión 2. El hilo que jala hacia la izquierda lo pasamos por la garganta de la polea y va a sostener el portapesas. De manera que para la masa que colocaremos sobre el portapesas, vamos a tener que las fuerzas que actúan sobre esa masa van a ser el peso de la masa por gravedad, y la tensión del hilo, que como es este mismo hilo, es la tensión 2. La fuerza que jala el cuerpo que experimenta el movimiento circular uniforme hacia abajo es masa por gravedad. Entonces, en este diagrama tenemos todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo que experimentará el movimiento circular uniforme. Y observemos que estas son T1, que es la tensión de la cuerda, y si observamos la tensión de esta cuerda, su módulo va a ser el mismo de la fuerza con que jalaremos este resorte. Tenemos que actúa también una segunda tensión, T2, que es la tensión de la segunda cuerda, cuyo módulo será igual al peso de la masa que colocaremos sobre la polea. Y además tenemos que verticalmente tendremos la tensión 3, que es el peso, es igual al peso del cuerpo. Tensión 3 es igual a la masa por la gravedad. Es decir, la tensión de la tercera cuerda será igual al peso del cuerpo que experimenta el movimiento circular. De manera que en el sistema, para mantenerlo en equilibrio, es necesario colocar masa sobre la polea hasta lograr alinear la cuerda con el soporte vertical lateral. Una vez que logramos alinear la cuerda con el soporte vertical lateral, nos fijamos que la cuerda que quede alineada con el soporte, pero el soporte en la parte de atrás tiene una línea negra
que me va a indicar que el hilo está alineado. Cuando el hilo queda alineado con la línea negra que contiene el soporte, entonces decimos que la cuerda ya se encuentra alineada. También es importante fijarnos que el indicador naranja quede alineado acá, de manera que esta pieza que me permite ajustar el lugar donde se encuentra el indicador naranja tiene un tornillo en la parte de atrás que lo podemos aflojar y podemos ajustarlo hasta el lugar donde esté el indicador naranja. Cuando el indicador naranja esté sobre esa posición, entonces decimos que el sistema está en equilibrio. Y en este momento la fuerza sobre el resorte será igual a la tensión de esta cuerda, es decir, será igual a la tensión que estamos jalando por acá. Y vemos también que esa tensión es igual a esta tensión que actúa sobre esta cuerda. Y la tensión que actúa sobre esta cuerda es la misma que el peso que colocamos acá. De manera que la fuerza que experimenta el resorte va a ser la misma fuerza que estaremos colocando sobre el portapesa. De manera que la fuerza que me pondrá a este sistema en equilibrio es la fuerza que colocaremos en este portapesas. De tal manera que nuestro sistema estará en equilibrio cuando se cumplan estas condiciones. Es decir, que la masa que experimenta el movimiento circular uniforme esté totalmente alineada, el hilo que la sostiene esté totalmente alineado con el soporte vertical lateral, el resorte esté colocado con el indicador en la posición adecuada y tendremos que la masa esta será la misma fuerza, el peso, y tendremos que este peso será el peso que me pone a este sistema en equilibrio. Ahora bien, observemos qué pasaría cuando retiramos la masa sobre la polea. Si hacemos esto, es decir, si retiramos esta masa, el sistema dejará de estar en equilibrio. De manera que cuando el sistema deja de estar en equilibrio, la masa que experimentará el movimiento circular se viene hacia acá y el resorte se va a comprimir. De manera que en este momento el sistema pierde el equilibrio. Ahora, si retiramos la masa sobre la polea y quitamos la polea, por supuesto el sistema perderá el equilibrio y quedará en estas condiciones. Preguntamos, ¿qué podemos hacer para que el sistema vuelva a estar en su posición de equilibrio, pero sin colocar nuevamente la masa sobre la polea? Es decir, quiero que este sistema vuelva a estar en equilibrio, es decir, que esta masa vuelva a estar alineada en el soporte vertical y que este indicador naranja vuelva a estar alineado en esta posición. ¿Qué deberíamos hacer? La respuesta la da sencillamente aplicar un movimiento circular. Pues para hacer que aparezca la fuerza que coloca nuevamente el indicador naranja en su posición de equilibrio, es necesario hacer rotar la balanza hasta lograrlo. Comenzamos a darle vuelta a la balanza y registraremos entonces el tiempo que tarda la balanza en dar 10 vueltas y tabulamos ese resultado. Nos conviene por lo menos hacer 3 mediciones de tiempo. Una vez que hemos hecho estas mediciones, podemos registrar nuestros datos en esta tabla. Colocamos, por ejemplo, para 5 mediciones, la masa sobre la polea. Una vez que tenemos la masa sobre la polea, por supuesto, tendremos el valor de la fuerza centrípeta, que es masa por gravedad. Medimos el tiempo que tarda en dar 10 vueltas, medimos 3 veces y tomamos un tiempo promedio, que será el valor que vamos a utilizar para calcular el periodo
y luego para calcular el periodo al cuadrado y por supuesto el inverso del periodo al cuadrado. Completamos entonces estos datos y comenzamos el proceso de medición. Una vez que tenemos los datos, podemos graficar fuerza centrípeta versus 1 sobre t al cuadrado. A partir de la gráfica obtenida, que debería ser una línea recta, ya que hemos linealizado la ecuación, vamos a obtener la masa del cuerpo. Una vez hecho esto, compare el valor con el obtenido directamente al colocar el objeto sobre la balanza y con el valor que me dice el fabricante. Y aplicamos teoría de errores.